De alguna forma me recuerda lo que me llevó a estudiar psiquiatría, como que realmente lo pone a uno a prueba y finalmente termina uno buscando la manera de ayudarle a los pacientes yendo más allá de la psicofarmacología. Realmente como que tenemos que estar permanentemente intentando convencerlos, y creo yo que cuando hablamos de psicoterapias en especial es básicamente qué vamos a hacer para convencer a nuestros pacientes de que tengan una vida diferente. Entonces, pues arranquemos. El COSAPA de este año los temas de personalidad y de psicoterapias tuvieron un protagonismo importante, como se viene viendo en los últimos años. Las sesiones con un lleno total se centraron en aspectos prácticos, intentando mirar hacia la evidencia, lo cual es relativamente nuevo en el tema de terapias, y con una presencia importante en las consideraciones sociales, entrando en temas de género, en temas de etnia, de raza, de población movilizada por conflicto armado. En realidad es un fenómeno muy interesante lo que está ocurriendo al interior de la APA cuando se ve que están intentando mirar las minorías. De esta manera, los trastornos de personalidad tuvieron 8 sesiones generales, 29 pósters, psicoterapia en trastornos de personalidad, 2 cursos, 10 sesiones generales, 15 pósters, psicoterapia como tal, un curso, una sesión presidencial y 16 sesiones generales, pósters 35, lo cual habla de la magnitud que cada vez va tomando este tema al interior del Congreso. Definitivamente el trastorno de personalidad que sigue llamando la atención es el trastorno límite de personalidad. Tenemos que, aquí también lo hemos notado, nuestros servicios de urgencias, nuestras clínicas cada vez están más llenas de pacientes con este tipo de patología. El protagonista del evento fue el doctor Gunderson, lo siguen nombrando en todo momento. Las sesiones se centraron en el manejo de trastornos de personalidad y este año, de manera muy interesante, en los aspectos familiares y sociales. Ya la consulta va más allá del cara a cara con el paciente y empezamos a entrar en el manejo extendido, al núcleo extendido. Los españoles anotaron en su presentación una ausencia de discusión sobre estos aspectos. En los interrogantes en realidad los agregué yo, porque ellos no notaron que se hablara de aspectos neurobiológicos, clínicos, conceptuales, de clasificación y comorbilidad, y la verdad lo que yo vi fue otra cosa. Sí los hablaron. Voy a hablar de esta conferencia, es acerca de los motivos de esperanza o desesperanza en los pacientes con trastorno límite de personalidad. Y básicamente lo que querían los autores era como vender la idea de que sí hay esperanza. El trastorno límite de personalidad usualmente genera un rechazo grande por parte inclusive de nosotros los psiquiatras, y la reflexión que yo siempre he hecho es: si no los ayudamos nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? Pues en realidad es un problema nuestro como psiquiatras. Y se centraron en buscar ayuda efectiva para los familiares. Hay que tener en cuenta que la heredabilidad del trastorno es alrededor del 55%, que es multifactorial. Y ellos explican que hay una hiperreactividad de la amígdala que dificulta reconocer la expresión facial, y que por eso es tan difícil para la persona con trastorno límite de personalidad poderse vincular y tener relaciones interpersonales adecuadas. Hablaron de cómo se podía utilizar oxitocina intranasal para intentar disminuir la hiperreactividad de la amígdala. Fue casi lo único que yo vi como de tratamiento psicofarmacológico en estas charlas. Comentaban cómo hay unos cambios corticales en donde la persona termina perdiendo lo que más se necesita en el momento menos adecuado.
Y la esperanza proviene del curso longitudinal del trastorno, porque ciertamente con el tiempo y un tratamiento adecuado la intensidad de los signos y de los síntomas pues se va a reducir. ¿Cuál es la principal amenaza que percibe el personal de salud que atiende este tipo de pacientes? Pues la ira, las amenazas y básicamente los intentos suicidas. Hay una Alianza Nacional de Educación para el Trastorno del Límite de Personalidad. Finalizando este segmento les voy a mostrar la página de internet para que la noten. En realidad es muy interesante por si quieren entrar. Hay cursos tanto para familiares como para personal de salud. Y como les digo, se ha centrado en la atención ya a la familia. La familia del paciente con trastorno límite de personalidad, ¿de qué se queja? Pues primero, tienen un sufrimiento inmenso, no saben qué hacer con esta persona en su casa, están cansados, se sienten culpables. Es interesante porque tienen vergüenza de lo que ocurre con su hijo, con su hermano en la sociedad. Desesperanza, depresión, miedo y un gran estigma, aún mayor que en esquizofrenia. Y ellos dicen, para nosotros es muy doloroso levantarnos todas las mañanas y preguntándonos, ¿va a estar vivo mañana? Porque la capacidad de actuación de estos pacientes pues es inmensa. Proponer un programa de 12 semanas de duración en donde brindan psicoeducación, desarrollo de habilidades, fortalecimiento en la red de apoyo. Buscando disminuir esas primeras quejas de las que aparecen allí inicialmente, que haya un empoderamiento por parte de ellos como red de apoyo, un mejor manejo de la ideación suicida, del acto suicida, recuperarse ante el trauma que implica vivir con estas personas destruyéndolo todo, y la reducción del estigma les resulta particularmente importante. El desarrollo de habilidades hace referencia a una relación plena, una activación, tener una validación, el manejo de problemas cotidianos y definitivamente generar un proceso de crianza en el diálogo. Estas familias además tienen voz al interior de estos programas y han encontrado que ellas piden ser validadas, que las recuperen, que no les digan que no hay futuro, que no hay nada que hacer. Piden mayor sensibilidad frente a ellos, frente a sus pacientes, y también piden que no se usen en la medida de lo posible medicamentos, ante lo cual no hay mayor problema, porque finalmente lo que vienen mostrando y lo que inclusive para quienes estuvieron aquí hace 2 años, que cuando estuve aquí hablando, se decía que en el trastorno límite de personalidad pues los medicamentos en realidad no tienen ninguna utilidad y pues va de la mano entonces esta preocupación que tiene la familia junto con lo que se está haciendo por parte de los psiquiatras. Plantean, y me pareció muy bonito, como oigan, pongámosle atención a los hermanos, a las hermanas de estos pacientes. Resulta que uno como hermano, uno que espera en su hermano encontrar un par, tener compañía, un confidente, un ejemplo, y resulta todo un duelo para uno darse cuenta que uno no tiene eso en su hermano, y que a la larga termina uno siendo un cuidador a largo plazo de una persona que no está siendo bien tratada. Entonces hacen énfasis en cuidar a los hermanos y a las hermanas de los pacientes con trastorno límite de personalidad. El trastorno límite pues es grave, no solo un problema familiar, es un problema social, y yo creo que lo vemos todos los días en los medios de comunicación. Esta es la página de la Alianza Nacional, si la quieren anotar. De todas formas está también en las presentaciones en la USB que cada uno de ustedes va a llevar. Recuerden que la identificación temprana implica una mejor prevención, y una psicoeducación pues va a llevar a un mejor manejo del trastorno. Empecé a notar en las presentaciones que se está haciendo uso de imágenes para tratar de identificar los problemas, el área anatómica en donde se está afectando la persona. Hablan básicamente de la corteza prefrontal, de la amígdala. Esto antes no se veía en realidad. Y cuando digo que se está mirando hacia la evidencia, cada vez hay más estudios mirando a ver además también cuáles son los neurotransmisores implicados en este tipo de alteraciones.
Otra conferencia de la genética, la respuesta al estrés y al tratamiento de los trastornos. Hacían una diferenciación de la agresión, puede ser socialmente aceptada. Hablaban básicamente, por ejemplo, de los cuerpos policiales y del ejército, de la agresión médicamente relacionada con el paciente agitado por un delirio, de la premeditada y de la impulsiva, y por primera vez vi que se deberían hablar del trastorno explosivo intermitente. Hablaron como de la clasificación. Áreas relevantes, de nuevo la corteza prefrontal, la amígdala, el cíngulo anterior, y se empiezan a plantear como el psiquiatra general. La pregunta es la siguiente: ¿el psiquiatra general debería atender pacientes con trastornos de personalidad? A mí me pareció simpática la pregunta porque finalmente, pues aquí todos nos vivimos encargando a toda hora y como que la pregunta sobra un poco. Las tasas del trastorno de personalidad en 8 estudios epidemiológicos, alrededor del 0.5% de la población. Sin embargo, por la falta de sensibilidad de estos estudios en población general y por problemas de sesgo, pues ese porcentaje aparente en realidad no es el real. Ellos dicen que más o menos alrededor del 50 al 60% de la población tiene unos rasgos de personalidad que ya vienen a ser patológicos. Y si hablamos de rasgos, aún más, el porcentaje prácticamente lo ubican alrededor del 90%. O sea que levantemos la mano más o menos. La comorbilidad en el trastorno límite de personalidad en el consumo de sustancias psicoactivas, 72%, trastornos del afecto, 75%, ansiedad, el 74%. Eso quiere decir que prácticamente la totalidad de nuestros pacientes van a tener rasgos de personalidad patológicos de alguna manera que tienen implicaciones en la evolución, en el pronóstico, y pues sería necio pensar que solamente unos psiquiatras muy especializados pueden ver a las personas con trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad pues producen una afección en la vida de pareja, en la vida laboral, en las relaciones interpersonales. Además tienen una correlación directa con la ideación suicida, y pues en el límite de personalidad, en el trastorno como tal, pues básicamente la afección es social, emocional, de la salud general. Hay que tener en cuenta que hay una menor respuesta al tratamiento farmacológico cuando hay problemas de personalidad, y que cuando la comorbilidad mayor disminuye la intensidad del malestar por los rasgos de personalidad también. La recomendación que ellos hacen para el tratamiento es aferrarse a los protocolos. Aquí en Colombia ya tenemos varios y pues muchas veces utilizamos los de afuera con buenos resultados. Es cierto, requiere un esfuerzo mayor. Tenemos que hacer énfasis en la psicoeducación, fundamental, y lo de en mayúsculas, la psicoterapia. Si no sabemos hacer psicoterapia, pues mandemos el paciente con alguien que lo sepa hacer. No sobra estar supervisando, son pacientes muy desgastantes. Enfocarse en los síntomas, no en los diagnósticos, y el tratamiento psicofarmacológico, como lo dije en un comienzo, pues está básicamente para usarse en la comorbilidad mayor, no en el trastorno de personalidad. A no ser que tenga una capacidad de actuación excesiva, entraría uno a considerar la relación riesgo-beneficio, pero como les dije hace 2 años, también la expectativa de vida de la persona con problemas de personalidad que está siendo formulada pues disminuye. El 10% de los pacientes se suicidan, un 70% lo intentan y un 75% pueden generarse autolesiones menores. Las redes sociales son una realidad. Estos aparatitos están en todas partes, en todo momento, en todo lugar, y nos pueden servir para hacer seguimiento en el aquí y el ahora. Hay que aprenderlo a manejar. Se puede volver realmente un problema en la vida de uno como psiquiatra estar revisando las redes sociales de todos nuestros pacientes, pero la verdad es que la información está ahí, y los pacientes con trastorno límite de personalidad se encargan de estar informando su vida 24/7.
Hay unos patrones de variabilidad y de ideación suicida, y los que tienen una variabilidad más alta son esos pacientes que son más sensibles frente a los factores de estrés cotidiano. Aquí plantean que el cortisol es como el neurotransmisor encargado de estos del suicidio. Hablando de los medios, el hashtag #ActuallyBorderline. Quienes aquí tienen ahorita un celular a la mano, si quieren regístrenlo, ingrésenlo, búsquenlo en cualquier red social, Facebook, Twitter, Instagram, van a encontrar lo que yo les decía. Los pacientes están encontrando a través de ese medio una forma de desahogarse, una forma también de encontrar apoyo entre ellos mismos, y si lo revisan bien se van a empezar a encontrar también que hay una serie de signos que ni siquiera aparecen en los criterios diagnósticos del DSM. Siempre están en la casilla de likes, viendo cuántas vistas tienen, el número de seguidores, buscando validación. Es una falsa validación a la larga, porque en realidad se está produciendo una no validación, de la cual voy a hablar más adelante. Tiene cosas positivas, tiene cosas negativas. El trastorno límite de personalidad, la persona tiene una especial dificultad para asimilar ambientes, relaciones, patrones de comunicación, para tener independencia. Son personas muy frecuentemente faltos de consideración. Mientras yo veía esta presentación pensaba en este personaje. Vamos a ver si lo reconoce. Muy lejos. Es Bizarro, uno de los superenemigos de Superman. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, Bizarro es un personaje un poco estrambótico. La cara de él es facetada y viene de un mundo alterno, y cuando llega aquí no entiende nada. Intenta ser bueno y no puede, todas sus actuaciones le salen mal, y muchas veces esto es lo que ocurre con el paciente con el trastorno límite de personalidad. Ciertamente las redes sociales tienen unos efectos en la salud mental, generan ansiedad de separación, dependencia, predisponen a mayor ansiedad, mayor depresión, y la red además es omnipresente. Se ha vuelto también un mecanismo de generar dinero, en donde la persona finalmente pues es un producto. Influencia conductas. Muchos de ustedes aquí, la gente más joven, de pronto lo que llevan puesto lo miraron en las redes antes de comprarlo, antes de ponérselo. No estoy diciendo que tengan algo de personalidad. También nos da un sentido anónimo. El trastorno límite de personalidad en las redes sociales pues incrementa la disfunción en las relaciones interpersonales, porque finalmente si la persona con trastorno límite de personalidad tiene dificultades para hacer lectura en el cara a cara, no se diga en redes. Cuando se envía un emoticón y veo una carita feliz, ¿cómo la interpreto? ¿Me está sonriendo? ¿Me está coqueteando? ¿Me se está enamorando de mí? La persona con el trastorno límite de personalidad tiene muchas dificultades para poder leer lo que realmente está ocurriendo allí. Y finalmente, pues la neurofisiología de la respuesta a los estímulos en redes sociales activa los centros de recompensa de manera muy similar a las sustancias psicoactivas. El Internet en el trastorno límite de personalidad, como les decía, produce invalidación y lo definen como una intolerancia de la expresión de los estados emocionales internos, especialmente en ausencia de eventos observables. Y resulta que lo que nosotros hacemos en psicoterapia es estar validando de manera repetitiva, y es vital para la recuperación del paciente. En pocas palabras, el Internet casi que se vuelve un enemigo, una antiterapia. Podemos educar a los pacientes, podemos decirles cómo protegerse un poco, siendo más selectivos a quién siguen, a quién bloquean, tener grupos cerrados, ser más anónimos. Y de hecho la recomendación que ellos hacen también para nosotros, los psiquiatras, que también estamos en redes, porque es que es una realidad para todo el mundo, es que en la medida de lo posible no existamos en la red. Si tenemos un perfil, idealmente de manera anónima.
Saqué estos dos emoticones. El primero me pareció muy gracioso porque yo dije, me genera un poco de miedo, ¿no? Y el segundo, no sé si es una invitación amorosa o es una aventura sexual muy loca. Llevaban unos casos, por ejemplo, un psiquiatra comentaba: ¿qué hacer si yo veo en una de estas redes sociales que un paciente está anotando que se va a suicidar? Si yo lo identifico. Les voy a dar, pues me gustaría que lo discutiéramos, pero en realidad no tengo tiempo, qué pena. Así que la recomendación que ellos dan es: repórtenlo. Estas redes sociales le permiten a uno reportar el caso si una persona se va a lesionar de manera anónima, y ya la red social se encarga de hacerle seguimiento y de intentar contactar a la persona que quiere hacerse daño. No, ni siquiera hay que dar la cara pues para hacerlo. ¿Qué hacemos cuando en nuestras propias redes sociales un paciente de estos nos pide ser nuestros amigos, seguirnos, ver nuestras fotos? ¿Quiénes tienen Facebook aquí? Levanten la mano si quieren. Miren esto, un montón de personas. Entonces la recomendación es: ¿saben qué? Tengan perfiles discretos y cerrados. Si la mamá los busca y les dice: mire lo que colgó mi hija, se quiere cortar, se está haciendo útil. Hay que hacer una intervención familiar, hay que confrontar al paciente, hay que, finalmente, la pregunta que hacían allí: ¿se está rompiendo el secreto profesional? No, pues como les decía hace un rato, es una realidad. Los pacientes que buscan en internet llegan con su propio diagnóstico bajo el brazo. ¿Cómo afrontarlos? Pacientes que cuando empiezan a sentirse atacados a través de las redes pueden incrementar signos o síntomas, también es una realidad. Hay que tener en cuenta que todo lo que se escribe allí tiene un alcance, y la clave es la psicoeducación. Este era el ejemplo que llevaba de la mamá que la hija publicó que se estaba haciendo cutting, y al que se quedó pensando de la figurita anterior, pues los ama. Psicoterapias. Cantidad de trabajos en psicoterapias, más de 3 docenas de actividades, enfocándose en conocimientos, adquirir habilidades, actitudes en relación a la psicoterapia, con un gran interés en la formación de residentes y psiquiatras, muchos cursos para residentes, teniendo en cuenta que, pues, como me dijeron a mí alguna vez unos profesores míos, yo soy médico de la Universidad Tecnológica de Pereira y soy psiquiatra de aquí del Bosque, y me dijeron: la psicofarmacología se aprende fácil, la psicoterapia no tanto. Entonces empiecen a aprender psicoterapia desde temprano, en serio les va a hacer mucha falta. Y miren que cada vez hay más grupos de pacientes en los cuales se está hablando de pensar muy bien si se va a formular o no, no solamente en los trastornos de personalidad, también en demencia y en otra serie de condiciones. Cada vez la recomendación es pensar muy bien si se va a formular o no, pensando siempre en la relación riesgo-beneficio. ¿Y qué nos queda entonces? La palabra. Modalidades o adaptaciones innovadoras en psicoterapia, el uso de nuevas tecnologías, el uso de sustancias psicodélicas en tratamiento. Yo la verdad no tengo mayor conocimiento, no supe ninguna de esas conferencias, la verdad, pero tengo entendido que tiene que ver con el uso de MD. Gracias. Los autores clásicos siguen sonando. Una generalización del uso del abordaje combinado de psicoterapia y psicofarmacología. La terapia cognitivo-conductual predominó en todo tipo de condición clínica. Entonces, los pacientes con trastorno de personalidad me abruman. Esa frase es de psiquiatras y residentes en Estados Unidos. Hablan de la psicoterapia enfocada en la transferencia, que viene de la psicoterapia de tipo psicodinámico. ¿Cuáles son los riesgos legales a los cuales nos vemos abocados nosotros como psiquiatras en el día a día?
tiene que ver con el suicidio, con un diagnóstico incorrecto, con un tratamiento incorrecto o no efectivo, con la hospitalización involuntaria, con conductas sexuales inapropiadas médico-paciente. Y cuando estamos hablando de trastornos de personalidad, todo esto se incrementa exponencialmente. Son conscientes de que no hay suficiente entrenamiento y de pronto por esto habían tantas actividades encaminadas hacia los residentes. Ellos recomiendan que en todo paciente con trastorno de personalidad se haga una evaluación muy completa desde un comienzo, viendo principio de realidad del paciente, la intención de autoheteroagresión, cuáles son sus defensas psicológicas, la consolidación de la identidad difusión, la relación objetal, cómo está el funcionamiento del superyo, todo esto antes de entrar a hacer un planteamiento de tratamiento, discutiendo con el paciente cuáles son las expectativas, explicándole muy bien que se trata de tratamientos a corto plazo, a largo plazo. Contactar a los tratantes previos es fundamental dentro de la recolección de información, reunirse con la familia, en especial si el paciente es dependiente económicamente, y enfocarse en el encuadre. La lista de chequeo que recomiendan ellos con todo paciente: emplear una aproximación sistemática para evaluar el trastorno de personalidad, también para ver la severidad de la enfermedad, discutir la impresión diagnóstica, brindar psicoeducación, priorizar el contacto con los tratantes, la reunión familiar, el encuadre. Vamos a hablar ahora de la terapia basada en la mentalización. También es una terapia de corte psicodinámico. Esta película, todo el mundo cuando ve esta foto como sucedió ahorita, bueno, ok. Ellos dicen que esta película es una película de mentalización. Intensamente, de Pixar, Disney. Yo creo que vale la pena verla. Bueno, la mentalización intenta entender mejor las propias emociones y las emociones ajenas. A través de una mayor conexión entre sentimientos y pensamientos se busca un comportamiento propio más adecuado, así como unas relaciones más satisfactorias con los demás. Establecen cómo es importante mirar allí las teorías del apego, que tienen que ver con el deseo, el pensamiento, los sentimientos, y definen mentalizar como interpretar las conductas propias y ajenas en términos de necesidad, deseo, pensamiento, creencias, sensaciones. Básicamente están buscando todo el tiempo que la persona encuentre una mejor introspección en todos estos aspectos. El acting se da cuando hay ira, tristeza, miedo, venganza, soledad. ¿Qué quiere el paciente? El paciente quiere ser comprendido, es una terapia que va más allá de la empatía. Lo que aparece allí en paréntesis lo incluí la palabra compasión, que fue un concepto que yo la verdad nunca lo había pensado hasta que se lo escuché a Alejandro Gaviria en una conferencia en enero de este año, y él decía: cuando yo estoy enfermo, quiero que me miren con compasión, no con lástima, pero sí con compasión. Y pensaba yo, también cabe la simpatía y otra serie de aspectos. El fin último, pensar con otras perspectivas, lograr confianza, aprender. La actitud del terapeuta activo, colaborativo, abierto, aceptando la diferencia, auténtico y honesto, capaz de responsabilizarse de los errores y de los malos entendidos. Muchas veces como terapeutas podemos ser muy arrogantes y nunca reconocemos que cometemos un error, y lo que ellos dicen es: oigan, el paciente con trastorno de personalidad, a usted los está leyendo todo el tiempo, él sabe todo lo que usted está pensando también. Entonces, si metió las patas, admítalo. Si es más sano, ellos lo van a agradecer y van a tener una mejor relación con ustedes. El terapeuta alerta, curioso sobre su propia mente, rementalizado, mirando la experiencia con el paciente, haciendo intervenciones en el aquí y el ahora, enfocado en el proceso, en el afecto y el proceso,
legitimando y aceptando perspectivas diferentes, atento, regulando el nivel de excitación. Ellos lo describen como cuando uno está en un museo viendo pinturas en arte moderno, nadie le dice al otro qué tiene que ver ahí, uno simplemente acompaña a ver la vida sin uno imponerle cosas, diciéndole cuál es el derecho o cuál es el revés. Valga aquí la propaganda, esa pintura la hice yo, cada quien es libre de ver lo que quiera. Hace un año exactamente. Avances en psiquiatría psicodinámica. Lo plantean como un campo emergente. A mí me generó particular gracia lo del campo emergente. No sé cómo interpretarlo, lo traigo literal. En realidad, cuando uno va a ver, no hay tanta innovación. No estoy diciendo que no sirva, pero pues también hay que ser realistas un poco. Deriva de 4 fuentes: el pensamiento psicoanalítico de la psiquiatría académica, la psicología académica y la neurociencia. Se centra en aspectos que se originaron en el movimiento psicoanalítico, pero que ahora se someten a validación empírica. Ahorita les cuento a qué hace referencia. El ejemplo es la importancia del desarrollo infantil para comprender la psicopatología en adultos. Y ellos dicen y se enfocan básicamente en los primeros 24 meses de vida. Y plantean que allí se encuentra el origen de los síntomas, de los mecanismos de defensa, de la compulsión a la repetición, que les están dando las bases de la personalidad, del afrontamiento. Todas estas cosas tienen que ver la forma como el paciente va a afrontar la comorbilidad si se presenta. Me pareció novedoso que no descartan otras terapias. Ellos dicen, es una realidad, los pacientes no tienen con qué pagar lo que nosotros hacemos o no tienen el tiempo, pues busquen alternativas. Hacían énfasis en que no se trata de psicoanálisis, que es diferente la psiquiatría psicodinámica al psicoanálisis, planteándolo para poblaciones especiales como los cuidadores, el paciente geriátrico, criminales, sobrevivientes de violencia intrafamiliar, en esas vías padre-hijo. No sé quién ha tenido aquí experiencia en paciente geriátrico. La verdad, yo tuve una paciente y me fue muy bien. Era una señora de 94 años con una mente absolutamente excepcional, que básicamente consultaba diciéndome: yo me siento culpable porque yo a los 40 le fui infiel a mi marido durante 10 años. Y cuando mis hijos me dicen que soy la mejor mamá del mundo, yo no me siento bien. Y en realidad fue un proceso muy bonito. Pues creo que se puede. Parten de las teorías del apego, entendiendo el apego como un apego seguro, responsable, útil, sensible, consistente. Y esto fue novedoso para mí en este tipo de conferencias, porque empiezan a hablar de estructuras cerebrales encargadas del apego, de cuáles son los neurotransmisores encargados allí. Cuando el apego falla, planteaban, pueden haber problemas de índole mental, de índole físico, planteando también el apego como un fenómeno intergeneracional. Y yo empezaba a fantasear cómo era que finalmente el apego y la forma como las sustancias, los neurotransmisores empiezan a actuar durante el apego, se transmiten madre e hijo y así sucesivamente, en esta compulsión a la repetición que muchas veces vemos en familias enteras. Con eficacia basada en la evidencia, llevaban imágenes como estas, inusual en este tipo de conferencias, hablando de estructuras, neurotransmisores. Esto yo no lo veía antes. ¿Cuál es la neurobiología del papel de la oxitocina durante el apego? Y aquí empezamos a hablar sobre el futuro de la investigación en psicoterapia. Todos los que hablaron con experiencia en el tema hablaban de la importancia de empezar a randomizar, de utilizar nuevos métodos de investigación. Se planteaban cómo sabemos si un tratamiento médico es realmente efectivo
¿Cómo se pueden probar los efectos en un estudio teniendo en cuenta el tipo de población, la enfermedad, los criterios de inclusión, de exclusión, cómo es el tratamiento, si es eficaz, cómo se mide la respuesta, los mecanismos de funcionamiento, el análisis de datos, moderadores, mediadores, conceptos de ética? Y decían, la psicoterapia se puede estandarizar, es reproducible, ¿cómo sería la adherencia metodológica? ¿Debemos usar audio, video? ¿Qué tanto tiene que ver la experiencia del terapeuta? ¿Se podría o no usar supervisión? ¿Estos datos son cuantificables? Surgen un montón de preguntas que de pronto no surgen cuando se están haciendo uso de psicofármacos. Y hay elementos pues, muy complejos dentro de la terapia, como la transferencia, la alianza terapéutica, la formulación psicodinámica, la velocidad de aprendizaje del paciente, la capacidad de insight, la regulación emocional. Desalentador. Al que le interese hacer investigación, yo creo que podemos tender puentes y buscar a nuestros colegas epidemiólogos. Yo la verdad, pues no es mi intención, yo para ser sincero, a mí eso no me gusta, pero habrá gente que le guste. Y estaba tocando el tema con Juan Fernando Cano y él me decía, no, sí se puede, y se pueden hacer modelos de investigación en psicoterapia. Y yo, bueno, ok, entonces podemos tener puentes. El famoso mindfulness. Esta conferencia tenía el título en español y lo daba una española y una mujer de Puerto Rico, y empezaron a utilizar el mindfulness en una población hispana con bajos ingresos en Estados Unidos. Básicamente la población hispana en Estados Unidos pues es una población pobre, y eso para nosotros no es una rareza. Nuestra población es pobre. En el mindfulness se usan 3 preguntas que estoy notando, sintiendo ahora: ¿cuál es mi propósito? ¿Qué necesito? Y ellos decían, miren, el mindfulness finalmente es una herramienta, es un gancho. Finalmente podemos hacer así un screening y conseguir que un paciente que necesita ayuda, si hay que llevarlo a un proceso más complejo, es una muy buena manera de captar pacientes. Puede mejorar la alianza terapéutica, finalmente es un plan B. Y si en nuestras empresas, clínicas, hay espacios para ir a hacer yoga, meditación, ¿por qué no se pueden abrir espacios para ir a hacer mindfulness? No toma tiempo, no es muy costoso y se puede cubrir gran parte de la población. Y pues a mí me parece que es cierto, ¿no? Población con múltiples diagnósticos. Lo que se busca es hacer conciencia, poner atención de una forma particular, mirando el propósito en el presente, sin juzgamiento, con estos componentes, incrementar el reconocimiento de eventos mentales en el presente, adoptando una orientación particular de la experiencia. Los primeros resultados fue mejoría en la calidad de vida de quienes pudieron asistir, mejorando las habilidades de conciencia, reduciendo el estrés. Ellos plantean que cuando hay mayor control de la atención, regulación emocional, insight, hay mejor autorregulación. Tienen evidencia, no es una corriente nueva, era y lo aclararon. Y la señora de Puerto Rico decía, miren, el tratamiento en mi país para todo es el Big Vapor. Para todo tipo de condición. Yo prefiero llegar con mindfulness a población sin recursos que con un Big Vapor. El libro del cual se habló en psicoterapias fue un libro que va encaminado a mirar cuáles son las terapias más efectivas para la población adolescente con riesgo suicida. Encontraron que todas estas pueden ser útiles. Recomiendan unos procedimientos de seguridad, restringir los medios letales. Qué pena. El libro es de la doctora Michelle Beck. Restricción de medios letales, hacer monitoreo con los padres, educarlos, escribir un plan de seguridad del cual les voy a hablar ahorita, hacer una caja de la esperanza, también les voy a hablar ahorita de eso.
no, la verdad no lo sabía. Hacer una lista de contactos de emergencia, reducir el conflicto familiar, fundamental, la terapia de familia, reducir el contagio, ustedes saben, de ideación suicida se contagia. El plan escrito básicamente es escribir cuáles son las señales de alarma, cuál es la estrategia de afrontamiento ante la ideación, buscar una distracción social, el listado de las personas que podrían ser útiles, el listado de los profesionales, de las agencias que pueden actuar ante una crisis, la búsqueda de un medio ambiente seguro. Y la caja de la esperanza es como decirle al paciente, armemos una caja en la cual vamos a escribir cuáles son sus aptitudes, sus cualidades, sus puntos positivos, porque vale la pena vivir, porque el adolescente finalmente en ese momento no sabe por qué vivir. Entonces llenarlo de recuerdos, fotos, postales, el peluche favorito, el juguete favorito de infancia, y tenerlo en un lugar de fácil acceso. Inclusive hay una aplicación para el celular que se llama la Caja de la Esperanza, en donde a toda hora en la Caja de la Esperanza del celular pueden ver qué les puede servir. Los elementos comunes de todas las terapias es un plan de seguridad con los padres y el paciente, una intervención familiar, todo va más allá del diagnóstico, un tratamiento comprensivo, enfocado en la adherencia, conociendo los factores de riesgo de cada paciente. La terapia cognitivo-conductual asistida por ordenador, aplicaciones móviles para depresión, como les dije, la tecnología es una realidad, hay cantidad de aplicaciones ahora utilizables en psiquiatría, de rápido crecimiento, gran potencial, son eficaces, son económicas, hay hojas para uno formular cuál es la aplicación ideal para el paciente de acuerdo a la patología que lleva. Las conclusiones, pues, de nuevo, los trastornos de personalidad y las psicoterapias fueron protagonistas, hegemonía del trastorno límite de personalidad, predominio de la terapia cognitivo-conductual, integración de tratamientos, el psicoanálisis intentó entrar en el juego científico de la evidencia con una progresiva incorporación de tecnologías. Muchas gracias.